Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa de lujo, nos resistimos a la nada con el director teatral, escritor y ahora escritor de cuentos, Jorge de Nevi. Bienvenido, Jorge, qué placer tenerte en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. No son cuentos, son recuerdos. Es un libro. Es un libro, pero bueno, para mí no tiene posible clasificación, ¿no? Entonces yo siempre lo llamé recuerdos, ¿eh? Igual yo tengo una discrepancia muy fuerte con ese libro, en particular con los paratextos. Entre tus direcciones no figura Tom Stoppard. Ajá. Eso para mí ya es un pecado. No, debe pasar que se sintetizó para poner en las solapas, ¿verdad? Tom Stoppard es probablemente mi escritor, no digo favorito, es el que más me ha fascinado en los últimos años. Es fascinante. Es que es fascinante lo que has hecho con los textos de él también. Y bueno, Tom Stoppard se ve que redujeron porque es tan extenso el currículum, Claro, que es insoportable, ¿no? Pero Entonces, que si empezamos con la televisión, que empezaste en la década del 60. sí, ¿El Flaco Cleanto cuándo fue? y eso fue antes de la dictadura, ¿no? Sí, Yo soy bastante. terrible con las fechas, malísimo. Pero que eso fue antes de que yo naciera. Yo nací en el 68, Sí. así que... Sí. El Flaco Cleanto fue antes de la dictadura, sí. Y bueno, pasó con el Flaco Cleanto una cosa de la que me fui dando cuenta con el paso de los años, ¿no? En aquella época no había rating, Claro. no había medición de audiencia, ¿no? Pero ahora a los veteranos, me subo a un taxi, lo maneja un veterano, o en la panadería hay una veterana y se acuerdan del Flaco Cleanto. Entonces digo, toda esta gente lo veía. Es que quedó en el imaginario colectivo instalado aún para gente que no lo vimos. Sí. Yo solo accedí a un libro de, creo que era Tulipano, que lo había escrito. Sí. Solo accedí al libro de los cuentos de Flaco Cleanto porque obviamente No, no lo el puedo que leer. escribió el Flaco Cleanto empezó a salir en la revista Lunes. Primero, antes incluso de la revista Lunes, era la página de los lunes, que era una página humorística que sacaba el diario El País. Ajá. Luego decidieron transformarlo en una revista y ahí salían los cuentos del Flaco Cleanto, que eso fue realmente un boom. Y luego decidieron llevarlo a la televisión y ahí fue el Flaco Cleanto. Y yo me estuve preguntando, ¿estaría tan bien hecho o yo estaría tan bien? No, ¿sabes lo que pasaba? Que era uruguayo. Era un teleteatro con temas uruguayos, personajes uruguayos, ¿verdad? Y eso yo creo que prendía y prendería muchísimo en el día de hoy. Sin duda, algo que nos devuelva, digo, lo que está pasando, por ejemplo, con esto que hicieron en el Galpón, con... Sí, me teleteatro. sale provisorio, pero es una especie de sitcom, de serie, y está muy buena, como me olvidé el nombre, es un lapsus. Pero sí, algo que nos hable de nosotros mismos, está claro que... Para que eso va a es la funcionar. televisión, ¿no? Exacto. No para ver novelas turcas. Y bueno, dentro de lo posible, o no tantas novelas turcas. No tantas. O por lo menos empatarle. Claro, porque sí, digamos, en las generaciones más nuevas, tu trabajo más masivo fue Plop. Claro, sí. Fue, bueno, la continuidad de Telecataplum, ¿no? Claro. Al fallecer Jorge Sheck, bueno, la opción del canal era terminar ahí o seguir, pero el programa andaba muy bien. Sí, claro. Muy bien de Era una audiencia. cita obligada. Y entonces decidieron continuar con el programa y siguió 10 años más. Con un elenco de campanillas, ¿no? Tenía Laura favor. Sánchez, ¿Sabes que siempre Ángel Armaño. me hacen esa pregunta? Sí, pero ahora no hay más esta gente. No es verdad. Hay otra. No es verdad. Hay cantidad de gente que lo que tenés que darle es la oportunidad.
si no le das la oportunidad de crecer y verlo, ahora, si tú querés hacer un programa y que al otro día salga Emilce Viñas, Armaño, bueno, dale tiempo a que madure todo. Claro, no nacieron siendo lo que fueron al final. Claro, no hay más, no es verdad, hay muchos. Y no sé si no hay muchos más. Bueno, aún. y para empezar, Gabriel Hermano y y ¿cómo se llama Diego del Diego Grossi. del Grossi siguen estando ahí. Estando ahí. O sea que sí. No tengo dudas que de distintas formas. Lo que los canales tendrían que apostar a darles tiempo de estudio, lo que se necesita para aprender un guión, para grabar. ¿Sabes cuánto lleva hacer, conformar, organizar un programa de humor que tiene que salir semanalmente? 1 año. Porque tú tenés que tener no solo elenco, seleccionar elenco, tenés que tener libretistas acostumbrados a los tiempos que tiene que tener la televisión, tenés que tener cameraman acostumbrados a lo que es eso, director de cámara. Eso no lo podés hacer como no podés hacer un seleccionado de fútbol en 1 día y medio. No, es claro. decir, lleva mucho tiempo. Ni un seleccionado ni un cuadro. Todo el mundo te dice que armar un cuadro de fútbol con una óptica, una visión y todo, te lleva 6 meses. Claro. Y sí, las cosas para que salgan bien requieren su tiempo de proceso. Aparte también tenés que encontrar los personajes para cada uno de los actores. No También. puedes decirle, vos haces esto y esperar que salga de entrada. Teníamos, por ejemplo, Emilce Viñas y Laura Sánchez haciendo Las Vecinas. La vecina era fabuloso. Bien, pero no fue de un día para otro. Con Mangacha Pertini y Mangacha, y a veces salen de casualidad. Y allí es esto, la visión tuya es únicamente decir, déjenlo, vamos a dejarlo, vamos a tratar de darle más espacio, vamos a ir por este camino, ¿no? Es muy cómico porque lo de Las Vecinas nació en el teatro y era porque habíamos escrito un sketch que se tiraban tortas en la cara y quedaba todo el piso manchado con crema. Y entonces Jorge me dice, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Porque el espectáculo sigue. Y le digo, ¿por qué no escribís algo para 2 vecinas que lo limpien? ¿Entendés? Durante el espectáculo. Y vecina, y van sacando eso, queda limpio y seguimos con el espectáculo. Bien, el sketch de las tortas, horrible, no funcionó para nada. El de las vecinas quedó. Claro. O sea, el que era. Son casualidades, ¿entendés? Y ahí se va dando. ¿Era una de esas horas de plop de verano que hacías? Claro, Mangacha Pertini, recuerdo perfectamente bien, que era una poesía nada más que era para el Día del Maestro, nada más que eso. Y entonces Laura Sánchez fue al camarín y de pronto vino como Mangacha Pertini. Nosotros no le pedimos que hiciera de esta manera o de esta otra, fue creación enteramente de ella. Entonces se puso una peluca que encontró Tremenda ahí. actriz, Laura, ¿no? Dicen que Chaplin, la creación del personaje de Carlito, de Charlie Chaplin, fue exactamente así. Lo apuraron y se busque algo ahí en el vestuario y vamos, rápido, Creo que era rápido. tipo un casting, ¿no? Una cosa así que estaba haciendo. Estaba haciendo una película, todavía no era un actor de primera línea, era para hacer, ¿no? Cualquier cosa. Vaya y consiga algo. Y de pronto sale con el bombín que había encontrado así, un bastón que había ahí y unos zapatos que le quedaban grandes. Digo, bueno, sí está bien, vamos. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, claro. Bueno, es la serendipia, ¿no? A veces las cosas pasan por casualidad, pero quedan cuando resuenan con algo. Y la casualidad también se busca. Claro. ¿Entendés? Bueno, yo me acuerdo en una de esas horas de plop de verano que siempre, lo tengo presente hasta el día de hoy, era un momento en el que salía Ángel Armaño vestido de Batman. Y solo eso hacía que la gente se riera. Claro. Entonces Armaño se quedaba callado y decía, vos, no se rían de los superhéroes. Claro. Era un sketch que había escrito Fernando Schmidt y que era el velorio de Superman. Entonces que venían, Superman había muerto y venía Batman y venían otros
superhéroes a... Porque en aquella época había salido la muerte de Batman en los cómics. Claro, claro. Entonces, La muerte de Superman, perdón. De Superman. Y ahí bromeábamos con eso, ¿no? O sea, qué bien. Ya ves, es casualidad, pero también es buscar la casualidad, ¿no? Bueno, pero también vos, quizás lo que más te tengo yo es como director de teatro y sos duro con el teatro. Si hay algo que no funciona, para afuera, y si está dentro, tiene que funcionar para algo. Y sí, bueno, esa es la ley de lo que es el espectáculo en sí. Ojalá fuera. Lo que no anda, no anda. Claro, pero ojalá fuera la ley. Como crítico te puedo asegurar que no. Lo que pasa es que hay mucho engaño, autoengaño sobre todo, ¿verdad? Es mejor creerse lo que te dice tu tío que viene y te dice que sos estupendo que ver la realidad. A veces cuando vas y le decís a alguien la realidad de las cosas, no le gusta, ¿no? Y yo prefiero que, suavemente, tampoco hay que ser bruto, pero decir las cosas como son, ¿no? Bueno, hay que apreciar también la magistratura, ¿no? Si viene un referente y le da a uno una idea, uno no debe tomarla. Después la adoptará o no, pero no pueden no escucharla. Claro, bueno, también hay mucha gente, me lo decía Roberto Jones alguna vez, ¿por qué no somos más sinceros? Entrar y decir, che, esto está mal, yo soy culpable también, me decía Roberto, ¿no? Porque me cuesta decirle la verdad a la gente, porque sé lo que cuesta poner en escena un espectáculo, el trabajo que da. Pero entonces... es que cualquier otro género artístico, yo no sé, pero en el teatro vos tenés el cuerpo del actor ahí en peligro y hay algo que está muy en juego que a mí realmente me choca mucho tener que decirlo. Me gustó. En 15 años de carrera solamente lo hice 2 veces. Porque también, tener una revista cada 2 meses y un programa cada 15 días, puedo elegir las que me gustan siempre. Claro. No tengo ninguna necesidad. Pero hay algo con lo vivencial. ¿Vos te acordás de esa obra que hiciste con Leticia Scottini y con Armando Hugón, también de Tom Stoppard? Sí. Estabas ahí, el espectáculo era inmersivo porque los actores y el espectador estábamos dentro de la misma habitación. Y había un juego que si no me hubiera gustado, me hubiera despellejado las manos aplaudiendo igual. Claro, claro. Constelaciones, ¿no? Sí, sí. Sí. Constelaciones, sí. Sí, sí. Exactamente. Y eso el teatro es intransferible, no lo tiene la televisión, no lo tiene nadie, ese convivio. El teatro tiene una cosa que no ha podido ser sustituido con ningún medio, nunca, ¿verdad? Ni la televisión, ni el cine, ni nada, que es ese contacto diario y el peligro que eso que está sucediendo no suceda, ¿verdad? Lo siente el actor y lo siente el espectador también, pero normalmente sucede. Claro. Y cuando sucede y sucede como debe, entonces es mágico. Sí, yo me acuerdo que en una de las muestras de teatro, cuando Actu hacía las muestras de teatro, Anis Girardot se derrumbó en escena. Sí, recuerdo, sí. Y eso solo puede pasar en el teatro. Claro, sí. Claro, eso es algo de alguna manera conmovedor como poco, ¿no? Conmovedor en un sentido literal, aparte, ¿no? La conmoción, el sacudido de todas las emociones humanas es tremendo. No voy a decir conmovedor para bien, no. Pero es la realidad que tú estás viendo ahí y es... Sí. Y es un hecho teatral hasta quizás más fuerte que la propia obra. Claro. Es que es una opinión personal, pero yo creo que lo peor que me puede pasar cuando voy al teatro es que no me pase nada. Sí, bueno, claro. No tiene que gustarme la obra, pero me tiene que pasar algo. Sí. Eso es terrible, es terrible. Decía Ingmar Bergman, decía, ¿no? ¿Usted siente que la vida le pasa demasiado rápido por al lado? Vaya al teatro a ver una mala obra de teatro, va a ver que el tiempo no pasa nunca. No pasa nunca, ¿verdad? ¿Entendés? No hay nada peor que una obra de teatro aburrida, que no sucede nada, ¿no? Es tal cual, es que es tal cual, sí. Incluso tú te has metido con
con obras muy embromadas, donde para que pase algo es difícil, como aquel Beckett que hiciste con Pepe Vázquez. Claro. Que estaba difícil de encontrar fluidez actoral en esa obra. Sí. No era el acto sin palabras, pero... Es extraordinariamente difícil un autor como Beckett. No ha tenido éxito nunca de público en ningún lado. No, todo el mundo habla de Esperando a Godot, pero... No. Esperando a Godot en Estados Unidos se da en pequeña o se ha dado en pequeñas salas, pero realmente de público, el público no va a ver las obras de Beckett. ¿Por eso tienen que dejar de existir? No. No, claro. Te está estimulando hacia un lenguaje que te puede llevar a otros caminos. No sé, a mí me apasiona. Entiendo que haya gente que no le gusta. Yo ahora, este año próximo, proyectamos hacer Esperando a Godot, obra que traduje antes de escribir este libro. Había terminado de traducir Esperando a Godot. Porque eso es importante, vos te traducís tus propias obras. Es muy importante eso. Ve, Esperando a Godot, precisamente, y no solo esto, ¿no? Me di cuenta que estaba muy mal traducida. Es decir, que todas las alusiones a determinados personajes, que yo empecé a buscar quiénes eran en internet, nombres de supuestos filósofos o supuestos científicos, eran inventados y eran nombres escatológicos. Me conseguí la traducción que el propio Beckett hizo, él la escribió en francés. Él era Samuel Beckett irlandés, pero se tradujo la obra al inglés. Por él mismo. Él mismo, porque él decía que el idioma francés era mejor para él para escribir porque tenía relación con lo que él quería expresar. Entonces me conseguí la traducción al inglés y con las dos traducciones, es decir, la versión original y la traducción al inglés, yo hice una traducción que tenía que ver exactamente con lo que quiere decir. El famoso monólogo que dura como 4 páginas de Lucky, que va a ser precisamente Santiago Sanguinetti, de quien estábamos hablando antes de empezar acá. Ese monólogo famoso es tremendamente difícil de entender si no lo traducís adecuadamente, porque de las cosas que habla no tiene nada que ver con los nombres que tú ves ahí. Son nombres que tienen relación con cosas de cuando uno va al baño, para decirlo suavemente. Claro. Bueno, el humor inglés tiene esas cosas. Yo no sé si Beckett en particular tenía un intento humorístico en eso, pero... Sí, ahí tenía. No, y tiene en otras partes también, ¿no? Pero está mezclado con la idea de Dios y con la idea de esto, ¿no? De lo escatológico, ¿no? Entonces yo dije, pero esto en las versiones que yo leí y que yo mismo hice, porque yo hice Lucky con Alberto Restucia, Pepe Vázquez y Luis Arminara. Teatro 1 en pleno. Claro, y no, empleamos la vieja traducción que no tenía nada que ver y yo hacía Lucky. Y yo digo, pero mira ahora lo que es esto, yo ahora me doy cuenta que es, ¿no? Ahora quiero verla. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, claro, digo, la pérdida en traducciones es inevitable siempre, ¿no? Yo estoy seguro que muchas obras que no han tenido éxito en Uruguay y que sí han tenido éxito en todo el mundo es debido a las pésimas traducciones que hemos tenido que soportar, que vienen del exterior y te imponen. Lo que me lleva a Lucernario. Claro. Una obra que pusiste tú recientemente. Exactamente. Cuya traducción tuvo que ser también... Claro, se llama Skylights. Sí, Skylight, ¿no?
¿Cómo se había llamado antes? ¿Candilejas? No. No, Skylight. No, la versión que le habían puesto antes en Uruguay, Claraboya, ¿no? ¿Cómo se había llamado? La anterior no sé cómo la llamamos nosotros. No me acuerdo cómo. ¿Lucernario? No le pusimos Lucernario porque era un nombre muy raro. No recuerdo ahora el nombre. Son muchas obras. Son muchas, sí. Y muchos años. Pero estaba impresionante, muy bien resuelta. Soledad Gilmet. Sí. ¿Y Pepe Vázquez? No. No, Bolani. Bolani, claro. Claro, era la pareja, ¿no? Sí, son obras, ¿ves? Extraordinariamente difíciles para el público uruguayo, ¿no? Son muy complejas porque emplea todo un tono de humor bajo la tragedia. Entonces, ese humor que tiene el personaje, pero no la obra, es difícil de traducir, ¿no? Claro. Muy difícil. Jorge, se nos acabó el primer bloque. Te invito a esperar un segundito y ya volvemos. Adelante. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Jorge de Nevi. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, Les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante! Esdrújula TV. Sí. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Jorge de Nevi. Jorge, me vino bárbaro el final del bloque anterior hablando de Lucernario, de Skylights, porque en tu libro aparece una claraboya que juega un papel importante. Sí. Y a mí me vino a la mente la obra cuando leí el libro. Claro. La claraboya fue fundamental en mi vida. Estamos hablando de... tu casa de infancia. El libro llamado Los grandes no entienden nada, para que reubicar al público, ¿no? Sí, tiene que ver con los... Como todo el libro tiene que ver con mi infancia,
planteada no en una forma de nostalgia de qué bello fue vivir y qué bello fue la infancia, porque la mía no lo fue. Hay un recuerdo que tiene que ver con los terrores nocturnos. Creo que el tema de los terrores nocturnos es recurrente en los niños, ¿no? Sí. De distintas formas. El tuyo era bastante particular. Pero el mío es muy particular porque un tío mío, y adelanto algo, pero no todo del libro, contó, nosotros vivíamos frente a una fábrica de fósforos, la fábrica de fósforos Victoria. Garibaldi San Martín. Está el edificio en la calle San Martín, pero ya se fundieron en base a que el contrabando de fósforos y de encendedores sobre todo, hicieron que aquello desapareciera. Pero la fábrica era en aquel momento una cosa fantástica, ¿no? Y mi tío contó en una cumpleaños que allí había un lugar donde había pólvora, que era como algo así como el depósito de pólvora. Una Santa Bárbara, literalmente. Sí, exactamente, ¿no? Y que, bueno, si se llegara a producir un incendio, iban a volar varias manzanas, entre las que incluía la nuestra, que vivíamos frente por frente. Bien, y que había habido, no sé si eso era un invento de mi tío o no, un suceso en España en donde volaron y murieron cientos de personas. Eso me produjo inmediatamente que lo contó un terror impresionante. Un trauma. Que me quedó para siempre. Es decir, no es que ahora tenga miedo, yo vivo lejos de un polvorín, o podría ser otros polvorines, pero el polvorín concreto, que es la pólvora que podría explotar y podríamos morir todos, estaba ahí. Por lo tanto, yo pensaba que eso podría pasar, pero que además no sé por qué podía pasar de noche. Entonces eso hacía que yo tratara de estar despierto para dar aviso a la población que se estaba incendiando. Por supuesto, el sueño me vencía. Pero en mi casa había una extraña claraboya que cuando llovía había mucho retumbar del agua, ruido, ¿no? Era casi como un golpeteo de tambor. Y yo pensaba en mi infancia de que eso, el agua que caía, impedía, por lógica, el incendio. Y esas eran las únicas noches donde yo dormía tranquilo. Hoy día, a mis 77 años, sucede que duermo tranquilo cuando llueve. Digo, qué hermoso, va a llover. Aunque no hay pólvora cerca, me tranquiliza. El reflejo de la lluvia. Exacto, ¿no? Sí. El libro mío está referido a todo cosas de la infancia, pero que se han reflejado y son reflejadas al día de hoy en mis acciones cotidianas. No, y también el libro está atravesado por el propio título, ¿no? Que es emblemático, o sea, la incomunicabilidad de la vida interior de un niño a los adultos. Claro, sí, totalmente. Yo no conozco ahora la vida de los niños, pero atrevidamente voy a decir que no creo que haya cambiado mucho, más que es lo mismo con celulares. Y mirá, es que probablemente, yo ya estoy del otro lado, evidentemente también, y cuando veo a las nietas de mi esposa lo que ellos consumen en celulares, me parece un despropósito, pero bueno, es lo que ellas consumen. Cuando yo leía Superman y el Pato Donald, tampoco sería una aventura del espíritu, digo yo. Claro, totalmente. Como fuimos educados nosotros, en mi infancia y en el libro está claramente reflejado, ¿verdad? Hacía que yo realmente en la escuela, aunque era un excelente alumno por miedo, era estrictamente por miedo,
Yo creo que al niño no se le enseñaba nada ni sobre la vida, ni sobre la muerte, ni sobre la sexualidad. Nada menos que esas tres cosas, ¿no? Por lo tanto, nos arreglábamos en el barrio como podíamos. Mi barra de amigos, algunos que eran mucho más grandes, hablaban de sexualidad con una sabiduría Inventada. Inventada probablemente, porque el mayor tendría 13 años, cuando yo tendría 7, ¿verdad? Y inventaban cosas que a mí me parecían la verdad absoluta. Y fascinantes. Sí, totalmente, ¿no? Entonces yo decía, así que las cosas son así. Entonces el sexo, me preguntaba, pero entonces esto es así, ¿no? Y Dios libre de preguntarle al padre o a la madre. Claro, no, nunca tuvimos una conversación y ninguno de los niños con los que yo estaba jamás tuvo ningún tipo de conversación de nada, porque no hablaban de eso, nunca nadie dijo mi mamá o mi papá me dijo tal cosa, nada. Nos arreglamos como pudimos, ¿no? Cuando se veía la muerte, creo que hay una pregunta que yo en el libro le hago a mi madre acerca de la muerte y me saca... Porque hay un velorio en el medio de uno de los recuerdos. También, ¿no? Y una cosa inconcebible es que una compañera de clase, también, lo recuerdo allí porque era un episodio insólito, nos comunicaron que había muerto e inmediatamente nos dijeron, una niña compañera de clase, de pronto, fue de la noche a la mañana, y a esos niños pequeños, tengo la foto además del grupo ese, la única foto que tengo, nos llevaron a todos al velorio. Tuvimos que entrar al velorio y ver a la niña que estuvo con nosotros el día anterior en el cajón. ¿A cajón abierto? En el cajón abierto. Entonces, es decir, algo insólito. O sea, tu primer contacto con la muerte fue fuerte. Muy fuerte. Y los niños, era gracioso porque en el fondo ninguno de nosotros sabía cómo comportarse. Ni estaba entendiendo del todo lo que estaba pasando. Entonces, no, tratamos de imitar a los mayores en los velorios. Pues yo había ido al de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es más lógico, es tu abuela. Ta. No es un momento feliz, pero es lo natural. Es lo natural. Pero veías a los demás, a los mayores, y veías cómo se abrazaban y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Se supone que esa era la forma de comportarse, ¿no? Es mejor explicarle al niño. Y es mejor, ¿no? Sí. Bueno, eso creó una serie de inseguridades. No sé si las creó o uno ya las trae, eso que lo digan los psicólogos, ¿no? Sí. Pero de alguna manera esa infancia está, digamos, relacionada con todo lo que después en la vida yo he vivido, ¿no? No me atrevo a decir todo el mundo vive, porque eso es generalizar y que eso lo haga otro. Yo digo yo, ¿no? Y desde mi punto de vista, digo, me ha resultado escribir esto como una especie de liberación. Fue tu primera ficción escrita, llamémosle ficción. De hecho, sí, no estaba para ser publicado. Yo, como el primer recuerdo, relato, es algo que es tremendamente banal, porque es sobre un partido de fútbol nada más, pero de Racing. De Racing. No, se llama Pelota Esquiva, es un partido que yo estaba jugando. Que tú estás jugando, sí. Y entonces, me volvía a la cabeza a mí siempre ese recuerdo, ¿no?
Y decidí escribirlo para mí, ese solo. Yo escribo a mano, así que escribí eso a mano y ahí pensaba poner punto final, ni siquiera pasarlo a la computadora. Dije, lo voy a pasar para que quede más limpio. Y lo pasé y mientras lo pasaba me vino un segundo recuerdo y luego un tercero y luego un cuarto y se fue formando un libro que es sin tener la intención, ninguna intención de publicarlo. Es más, me había prometido no publicarlo para ser absolutamente sincero, decir todo lo que se me ocurría sin ningún tipo de autocensura, ¿verdad? Y es más, hay una parte que quité luego en la edición final, en donde decía, este libro que nunca va a ser leído por nadie, porque esa era mi intención, pero después, bueno, uno está hecho para que lo que hace lo vean. Sí, entonces, de alguna manera. ¿Y quién te convenció de publicarlo? Mira, primero se lo di a Pepe Vázquez, porque es amigo mío, y sabía que si no le gustaba y le parecía muy torpe, cosa que sospechaba que podría ser, no iba a ser demasiado duro conmigo. Que me iba a decir que estaba bastante bien, aunque Pepe no me mentiría, me diría la verdad, pero no demasiado fuerte. Como le gustó mucho, se lo pasé a un crítico que ha sido el terror de los críticos, de los actores uruguayos, Jorge Arias. Te iba a decir. Que ha sido el terror, pero que es de una sinceridad acalambrante. Y bueno, es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. Bueno, se lo pasé a él, es un gran lector y me hizo un análisis bastante, me pareció no darlo a nadie amigo, sino que tuviera mucha distancia, ¿no? Me hizo un análisis escrito realmente muy bueno y ahí se lo di a Edmundo Canalda, editorial Fin de Siglo, todavía con gran timidez, y me dijo, bueno, que le gustaba. Y bueno, pasó un tiempo y le dije, bueno, aparte de que te gustaba, ¿y qué va a pasar con el libro? Ah, no, ya está en marcha, me dijo. Ya. O sea, todo este proceso fue muy rápido. Para mí escribirlo fue muy rápido, lo escribí rápidamente, no rápidamente, me llevó un tiempo, quiero decir continuadamente. Claro. Y así, como casi inintencionalmente, salieron 2 libros tuyos. Sí, bueno, el libro de obras de teatro que sacó el Ministerio de Cultura, que tiene 4 obras mías, desde la primera, hace mucho, mucho tiempo, La muerte de Tarzán, y en el cual está la obra de Oscar Wilde, que yo escribí, el monólogo, que se ha dado en distintas partes del mundo, y Tardes enteras en el cine, que tiene puntos de contacto con este otro libro, porque tu relación con el cine era otra cosa de la que te iba a hablar. Exactamente, ¿no? Tiene puntos de contacto con esto, ¿verdad? Sí, fue. Y finalmente está la que se va a estrenar en abril, que es La violación de Artemisia Gentileschi, que es una obra sobre esta brutal pintora, ¿no? Que era casi ignorada por siglos, porque, bueno, las mujeres no podían firmar sus cuadros, claro. Firmaba su padre, y a veces, en un acto de osadía, firmaba junto a su padre, aunque su padre no había pintado nada. Las mujeres no podían entrar entonces
a las academias de arte. ¿Por qué? Porque había hombres y mujeres desnudos, pero los hombres sí. Claro. Por lo tanto, no tuvo ni siquiera academia de arte. Bueno, las mujeres no podían actuar en el teatro, ni haciendo de mujeres. No, claro, también. Y hoy en día es considerada en el mundo de la pintura a la altura de Caravaggio. Digo, ¿no? Y digo, Esperemos que no en lo humano, en lo pintórico. En lo humano estuve, como claro, cuando vos investigás mucho sobre la vida de todo lo que rodea a la pintora en este caso y a todos los que la rodearon, y cuando empecé a leer sobre Caravaggio dije, yo tengo que escribir una obra sobre este Caravaggio, Y porque es una maravilla. Rafael Spregelburg escribió una sobre él. Ah, sí, mira. Sí, se llama Spam. No es el tema principal, Ajá. pero como transcurre en Malta, está atravesado por la historia de Caravaggio y por un cuadro de Caravaggio, ¿no? Ajá. Por la cabeza de Juan el Bautista. Mira, porque me fascinó, digo, es algo. Una historia de aventuras que ninguna ficción la iguala. No. Aparte, a donde iba se las arreglaba para que alguien quisiera matarlo, literalmente. Literalmente, sí. Bueno, y finalmente fue violada por un pintor que llevó su padre a que le enseñara, Artemisia Gentileschi, y hubo un proceso. Y las actas del proceso yo las conseguí, y en base a esas actas yo hice esta obra que se va a hacer en el mes de abril. O sea, Con esas Santiago 4 Sanguinetti obras. y quién más. Está el padre, que es una figura fundamental. Artemisia, que está en 2 versiones, en el final de su vida y en el momento de que fue violada, ¿verdad? ¿Pero qué actores? Mi hija Renata. Ah, Renata. Y que ya la vimos en una obra con la Comedia Nacional. Pájaro Estúpido. Pájaro Estúpido, sí. En que fuiste uno de los únicos que vio esa única función, porque al otro día ya hubo pandemia y nunca más se dio. O sea, es cierto, sí, que pasó eso. Ese grupito fue el que vio ese espectáculo. Qué manejo interesante del espacio central, de esas tarimas. Claro, muy interesante, sí. Y no se pudo ver más. Que era una adaptación, digo, para de la el público, de La Gaviota a tiempo moderno, ¿no? Pero bueno, las cosas que trajo la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, esas 4 obras están en ese libro, que además el libro de teatro tiene fotografías a color de las pinturas de Artemisia Gentileschi, porque es fundamental, porque se habla mucho de pintura y si no las tenés presente... ¿Cómo lo vas a resolver escénicamente? Con proyecciones, cosa que odio en el teatro yo. Digo, no me gustan las proyecciones, pero acá, en este caso, es fundamental. En la que hiciste con Roxana Blanco de este español, de José María Miró, te rindieron mucho las proyecciones. Una proyección había. Sí, de Cristo Sedente. Sí, estaba muy bien. Había una sola. Sí. Es lo que pasa que no hay que ser abusivo con ese recurso. Digo, claro, no puede ser protagonista el recurso. Claro, y el tema es que si tenés los proyectores empezás a entusiasmarte y la llenas de proyección. Acá voy a poner lo que se necesita, es decir, conocer de qué se está hablando, qué está diciendo esta pintora cuando explica por qué pinta lo que pinta, porque toda su obra es una venganza hacia los hombres. Toda. Una justa venganza. Sí, una venganza tremenda, porque fue hasta cómico el hecho de que una vez que los testimonios fueron claros que había sido violada, de uso de la época, era que ella, torturada, dije violada, el uso de la época es que ella fue torturada para ver si decía la verdad, es decir, si efectivamente era verdad.
O sea, fue torturada en las declaraciones. Claro, sí, no, tiene razón Artemisia Gentileschi, pero vamos a comprobarlo. Y con silicios, que es una tortura horrible alrededor... Alambres de púas. Sí, no directo, pero que se van tensando cada vez más en la mano. Y más... Porque los silicios que utilizan los religiosos tienen púas. Claro, esto es... Y eso... siendo pintora y a la edad que tenía, a los 19 años, le quedó dolor en las manos hasta su muerte, a una pintora. Por lo tanto, la venganza contra los hombres por un hecho concreto fue el motivo de su pintura, ¿no? Y es muy interesante. Lo analizo como un motivador creativo también. Sí, claro. Me vino a la mente otra obra, La violación de Lucrecia, sobre el episodio de Tarquinio Soberbio. Sí. Y también tiene que ver, claro, es un tema, el papel de inferioridad de la mujer en una cultura patriarcal es lo que habla teatro hoy en día. Claro. Cuando lo hace bien, lo hace representando. Y no era mi intención, vi un hecho teatral, pero me di cuenta que la obra tenía una actualidad brutal. Claro. ¿Entendés? Me di cuenta, pero no estamos tan lejos de esto. No. No estamos, ¿no? No estamos tan lejos. Y dije, no lo hice a propósito. Simplemente encontré un tema y ese tema me apasionó. Pero por algo ese tema te apasionó hoy, en el 2021, y no en el 1985 o 1989. Te llegó cuando tenía que llegar. Sí, así son las cosas, ¿no? Entran por distintos estímulos, ¿no? Sí. Jorge, se nos fue el tiempo, ¿sabes? ¿Cómo? Estoy torturado. Yo pensé que iba... recién estábamos empezando. Yo también, completamente, pero bueno, tendremos que seguirla en algún otro momento. ¿Le dijimos al público que el libro se llama Ya me olvidé? Sí, se llama Los adultos no entienden nada. Los grandes no entienden nada. Editorial Fin de Siglo y está en las peores librerías. Ya está. El comercial está hecho. Ya volvemos enseguida con ideas que no entran en 280 caracteres. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante! Esdrújula TV. Sí. todos los jueves a las 20 horas, los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy,
Jubilados y pensionistas, con su voto, reafirmaron el camino por mejor calidad de vida, en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. El equipo de Memorias del Tablado les desea unas muy felices fiestas. Los esperamos el próximo año acá, en Esdrújula TV. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa de lujo. Nos resistimos a la nada con quien quizás sea uno de los más grandes directores de teatro que ha dado este país, el señor Jorge de Nevi. La tentación de hablar de arte y de teatro cuando estuvimos hablando con una persona de ese calibre es muy grande y vamos a ceder. Vamos a hablar un poco de qué significa el ser espectador de una obra teatral. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, cine o televisión, nosotros estamos consumiendo un producto terminado que va a ser inmutable. Yo puedo ver 10 veces una película o 10 veces un programa de televisión que al quedar grabado, aun cuando sea un programa de televisión que se emitió en vivo, las grabaciones lo van a hacer que sea eternamente igual. Y uno va a poder incluso aprenderse hasta las pausas de memoria. Mientras que el teatro no tiene eso, el teatro tiene lo que se llama el convivio, la presencia física en un mismo lugar del espectador con el actor y esa materialidad de tener el cuerpo del actor en peligro. Al actor le puede pasar cualquier cosa en escena, se puede caer, se puede lastimar, se puede distraer y olvidarse de la letra, eso pasa muy seguido y con su talento y profesionalidad suelen sortear el escollo. Pero la realidad es que esa materialidad que ha hecho que el teatro sobreviviera desde las épocas de los antiguos griegos hasta el día de hoy y le augura una larga vida en los tiempos por venir, es porque no va a haber, creo yo, mediación tecnológica o distanciamiento electromagnético que permita sustituir esto que hablábamos recién de la copresencialidad en un momento. Yo recuerdo cuando la Asociación de Críticos Teatrales hacía un festival bienal que traía a compañías de teatro muy importantes de todo el mundo. Una vez me tocó ver nada menos que a la actriz Annie Girardot, la famosa actriz de teatro y cine francesa, derrumbarse en escena. Fue un momento de una fuerza escénica tremenda porque vimos a una persona que era una leyenda derrumbarse. Eso solo puede ocurrir en el teatro. Eso solo puede ocurrir cuando un programa está siendo en vivo, no cuando vemos su grabación. ¿Esto quiere decir que es mejor? No, quiere decir que es distinto. Quiere decir que tiene sus propios códigos. Pero la pregunta que subyace es, ¿cómo puedo hacer para no perderme nada de ese espectáculo que es irreproducible? Porque podemos ver 3 veces la misma obra y las 3 veces la función va a ser diferente. Una de las formas de tratar de no perdernos nada es, por supuesto, consumir buena crítica, poder ver lo que los buenos críticos, y por buenos críticos quiero decir los críticos que aportan al disfrute de la obra con sus conocimientos, qué tienen para decirnos, dónde nos marcan que hay puntos interesantes para observar. Y la otra, tener algún cierto conocimiento de qué tipo de teatro estamos yendo a ver. No tengo nada en contra del teatro comercial, el teatro industrial, pero ese teatro está hecho con recetas estereotipadas destinadas a o producir la emoción o producir la risa, con una cierta espectacularidad y exceso, no exceso en un mal sentido, sino con un gran despliegue de recursos económicos, quiero decir, escenografía, vestuario, que está pensada para que, como dicen los estadounidenses, lo que uno ve es lo que hay. Generalmente no hay una gran profundidad en el texto o en lo escénico y se tiene una obra disfrutable, lo que se llama una obra para pasar el rato, lo cual es perfectamente válido, pero de alguna manera está en tensión con el teatro arte. No voy a utilizar, porque no lo creo, esa distinción entre teatro industrial y teatro bueno. Yo creo que el teatro industrial puede ser bueno y malo y el teatro arte puede ser bueno y malo. El eje entre lo bueno y lo malo es un eje que no tiene nada que ver con el tipo de
orientaciones que uno haga en cuanto a sus elecciones escénicas. Pero sí, nosotros vamos a ver a un director de primer nivel, si vamos a ver a Gabriel Calderón, si vamos a ver a Santiago Sanguinetti, al propio De Nevi o a Sergio Blanco o a Marianela Morena, los buenos directores de teatro, los que tienen proyección internacional, que sus obras son vistas en el planeta. Entonces tenemos que entender primero una idea que es casi un axioma. No hay nada que sobre y no hay nada que falte en una obra de teatro bien puesta. Si el director puso una silla con 2 guantes y un sombrero arriba, eso es una referencia a algo, probablemente a un cuadro de Magritte. Si el director abre una línea de acción, esa línea de acción probablemente cierre o quede abierta intencionalmente, pero uno tiene que tener en cuenta si esa línea cerró o quedó abierta, porque si pasa una de esas 2 opciones, seguramente fue intencional. Y esto no quiere decir que las cosas que ocurren por serendipia, porque simplemente lo probaron y salió bien, aunque no fuera intencional, no existan en el teatro. Sí existen y son muy valiosas. El doctor Jorge Dubati, uno de los mayores críticos teóricos, teatrales del Río de la Plata y de Sudamérica también, tiene una expresión que es el teatro sabe. El teatro sabe quiere decir que por muy bueno que sea un guión, por excelente que sea la escritura del dramaturgo, la prueba final va a estar en la escena. Es en escena donde se va a ver si se puede sostener el ritmo, si se puede sostener el suspenso, si se puede sostener la atención del espectador, sin la cual no hay disfrute escénico, porque ahí sí abro hacia el cine y la televisión. El disfrute de ser espectador de algo tiene que ver con la atención, tiene que ver con los clímax, con los anticlímax y con los momentos intermedios. Cuando esto está bien dosificado, cuando la orquesta está afinada, entonces el disfrute se maximiza. Entonces tenemos que el teatro sabe, quiere decir algo que el director va a saber cuándo, por ejemplo, cortar una parte del guión, cuándo agregar un elemento externo, por ejemplo, una filmación, o por ejemplo, un metadiscurso, por ejemplo, un texto de otro autor intercalado de alguna manera, que es algo que se hace, o un distanciamiento, como hacía Brecht, una instancia en la que se le recuerda al espectador, ojo, esto es una ficción, estás en un teatro. Este señor que está acá no es el príncipe de Dinamarca, no va a matar a su tío ni a Polonio que se esconde detrás de una cortina, y a la salida de la obra probablemente vayan todos juntos a comer una pizza, porque son actores. En algunas obras se intercalan estos efectos distanciadores porque se rompe el pacto ficcional, se cambian los niveles de tensión y se genera una forma distinta de espectar. Así que tenemos, primero, que si está es por algo y deberíamos saber que eso es así para poder entender por qué. Ustedes me dirán, bueno, tampoco puedo ver todos los elementos que están en una escena y tener que saber todos los pintores, todos los escritores, todas las referencias culturales. Y eso es verdad, nadie conoce todas las referencias culturales. Es imposible, pero el tema es que si el director hizo una referencia en un punto y yo me la pierdo, me estoy perdiendo un grado de la complejidad de la obra y me estoy perdiendo una parte del disfrute que esa obra podría darme. Esto de lo que habla es que tenemos que ser capaces del pensamiento complejo, de apreciar la complejidad y de entender que una buena obra, sea comercial o no, tiene que ver con cuántos niveles tenga, cuánto uno pueda analizarla de manera no plana. ¿Sí? En este caso pensemos, por ejemplo, en la Cenicienta. Si es una pobre huerfanita que las hermanas la tratan mal, que la madrastra abusa de ella, y bueno, es imposible no sentir simpatía o apiadarse de ese personaje. ¿Sí? Pero eso es plano, es bidimensional. Cuando uno está viendo una obra o una película realmente buena, por lo general, salvo que sea un género que lo requiera, no existen personajes malos. Generalmente hay 2 puntos de vista enfrentados, uno podrá simpatizar o identificarse con uno u otro, pero no es necesario que el eje buenos y malos transcurra en escena. Por supuesto, si la película de Superman o de Batman, ese eje va a tener que estar, pero eso lo requiere el género de superhéroes. Es muy necesario que Superman sea el bueno, que Batman sea el conflictuado y que, por ejemplo, el Hombre Araña, que es de otra compañía, que es Marvel, esté siempre con problemas de dinero y corriendo su vida de estudiante de atrás por ser un superhéroe.
Eso es porque así es la historia y el fondo de estos personajes. Ahora bien, ¿es necesario para disfrutar una de estas películas conocer todos estos asuntos? Si la película de Batman empieza en el momento que transcurre la acción, ¿tengo que saber que lo convirtió en un superhéroe se origina en cuando era niño y mataron a sus padres delante de él? ¿Que eso generó el trauma que lo llevó a ser implacable? Y bueno, lo que les decía antes, cuanto más uno sepa de las historias de los personajes y del contenido, más va a poder disfrutar la escena. Esto no quiere decir, insisto, que uno tenga que saberlo todo, pero generalmente, y esto lo podrán ver, cuando uno se familiariza o se hace seguidor o llamémosle fanático en el buen sentido de alguna saga, Star Wars, Star Trek, Superman, El Hombre Araña o John Wick, cualquiera de esas películas de acción que vienen 1, 2, 3, 4 o de Matrix, una gran serie de películas, en ese caso, cuanto más uno conozca de los personajes y su contenido, inevitablemente el disfrute va a ser mayor. Entonces nosotros en Charlas de Mentes abogamos por la complejidad, abogamos por la percepción de la complejidad y sobre todo abogamos por el disfrute artístico. Lo peor que puede pasar cuando una persona va al cine o va al teatro es que no le pase nada. La emoción, la palabra emoción, tiene su raíz etimológica en motionis, en movimiento. Tiene que haber un movimiento del espíritu al estar en presencia del arte. Si eso ocurre, que me haya gustado o que no me haya gustado, pasa incluso a ser un segundo plano. Si yo odié una obra, pues algo me pasó. Algo me dará para pensar. Por supuesto, prefiero que me guste. Pero lo que no puede pasar es que no pase nada. Y la mejor manera de que esto no ocurra cuando la obra está planeada, como por ejemplo Deneuve plantea las suyas, es que uno se acerque a la obra con el mayor conocimiento que sea posible. Esto es un camino, como decía el maestro Tavares, el camino es la recompensa y el disfrute artístico no es una carrera de 100 metros, sino una maratón que dura toda la vida. Háganme caso, vayan al teatro, vayan al cine, lean y van a ver que con el tiempo uno desarrolla el gusto por la complejidad y de ese camino no se vuelve. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos la semana que viene.